Pues bien, el tema de hoy es un tema especial. Para los que toman apuntes, el tema de hoy se titula Las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y es un tema fuerte, hermanos, así es que preparemos nuestro corazón. Y bueno, hoy quiero decirles que todos los años se lleva a cabo la Semana Santa y se hace con un propósito. El propósito es que recordemos los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero que sepan que la Biblia nos enseña que Cristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree sea salvo, ¿verdad, mis hermanos? Por eso es importante considerar lo que Jesús preguntó a sus discípulos. Vamos a verlo allá a Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, 18. Vean lo que dice ahí, hermanos. Aconteció, dice en el versículo 18, que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Aquí el contexto de estos versículos es que Jesús había alimentado, ¿verdad?, a muchas personas, a una muchedumbre, a más de 5,000 personas. Y además, en ese mismo capítulo, se había sabido que Juan el Bautista ya había muerto. Entonces les pregunta, ¿verdad?, aquí a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y fíjense cómo le contestan sus discípulos. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. En el versículo 20 dice, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro, se les adelantó, dijo, el Cristo de Dios. Cristo, mis hermanos, proviene del hebreo Meshe o Mesías y del griego Christos, que significa el ungido. Este es un título oficial de parte de Dios para Jesús. Él, Dios mismo, se lo otorgó. Y bueno, fue para designarlo como el Salvador del mundo. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel le habla a María y le dice, le pondrás Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, ¿verdad? Bueno, Jesús es el Cristo porque fue ungido por Dios con el fin de llevar a cabo el plan de la salvación. Algunos piensan, pero bueno, si venía a morir por nosotros, pues no era ni siquiera necesario nacer, ¿no? Se materializaba en un hombre y moría por nosotros. Pero hermanos, yo quiero llevarlos a la reflexión el día de hoy porque Él no solo vino a morir, Él dejó muchas enseñanzas y un gran ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver a través de las últimas 7 palabras que Él mencionó. Porque Él no solo estaba agonizando, Él estaba ministrando incluso en ese momento. Incluso estaba orando, hermanos. Así que por eso, mis hermanos, por el plan de la salvación, era necesario que Él padeciera. Y en las últimas horas fue donde se escribió la historia de nuestra salvación. En las últimas horas de su padecimiento. Las Escrituras establecen, desde el principio hasta el fin, que la muerte de Jesús fue determinada y ordenada soberanamente por el Padre. Vamos ahí al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ahí ustedes lo pueden subrayar. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, nosotros, hermanos. Vivirá por largos días, hasta la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso ha hecho. Expiación significa limpiar de pecado, perdonar el pecado. Algo que necesitamos, hermanos.
Muchos de nosotros seguramente hemos experimentado la opresión por estar en el pecado. Por eso es que necesitamos ser limpios, ¿verdad?, de él, del pecado. Y aquí se describen proféticamente, en este versículo de Isaías 53:10, los sufrimientos del Mesías. Y esa era la voluntad del Padre, para perdonarnos del pecado y de nuestra propia maldad. Entonces, mis hermanos, escuchen bien, Dios el Padre tenía el propósito de perdonarnos en Cristo Jesús y limpiar todos nuestros pecados y echarlos a lo profundo del mar. Aquí cabría hacernos unas preguntas de forma retórica. ¿Será ese un buen propósito de nuestro Padre eterno? No me responda, respóndale a él. ¿Será que el Señor quiere que en este tiempo meditemos en el precio de nuestra salvación? Bueno, Cristo, después de ser inculpado por las autoridades religiosas, porque eso pasó, ¿verdad? Lo señalaron. Hasta le dijeron, demonio tienes. Le dijeron muchas cosas, lo cuestionaron, dudaron muchas veces de él, ¿verdad? Bueno, después de haber sido inculpado y acusado de ser incluso un blasfemo, merecedor de la muerte y juzgado por Poncio Pilato, o sea, todo se le fue en su contra, ¿eh? Se le condenó a la muerte, a muerte de cruz. Y estando ahí, pronunció 7 palabras que resuenan a través de la Biblia y a través del tiempo, mis hermanos. Y la primera de ellas es esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren, vamos allí a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Justo en esa porción de la Reina Valera dice crucifixión y muerte de Jesús. Y en el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta oración, y es una oración de intercesión, mis hermanos, y súplica en la cruz, aún mientras estaba sufriendo una agonía indescriptible. Quiero que ustedes reflexionen sobre en qué lugar se encontraba Cristo. No se encontraba en una posición como en la que muchos de nosotros hoy oramos. Estaba sufriendo una agonía indescriptible y agonizaba, y aún así, en esa agonía, Él estaba orando por sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos antes de volverse a Él, hermanos? Nosotros. Él oró por nosotros. Nuestro bendito sacerdote e intercesor. Perdónalos. Es una frase que atraviesa el corazón. Si estás en el Espíritu, es inevitable rendirse ante esa súplica. Él está pidiendo perdón. Eso significa dejar de culpar o de tener en cuenta una ofensa, mis hermanos. Y luego expresó, y lo hace de forma humilde, no saben lo que hacen. Es decir, no comprenden lo que genera su propia maldad. A veces no alcanzamos a ver el alcance de nuestra propia maldad, mis hermanos. Pero así como esta labor de intercesión, esta labor de amor que ustedes ven semana a semana en esta congregación, también la labor de la maldad y que luego a veces nace en nuestro corazón, tiene repercusiones. Es por eso que, si ustedes recuerdan, cuando los discípulos le preguntan a Cristo sobre los tiempos finales, hay un versículo muy fuerte que dice, y por haberse multiplicado la maldad, y la maldad no se multiplica allá afuera, ¿no? Ah, no, pues allá saliendo del portón negro, allá sí se multiplica. La maldad se multiplica dentro de los corazones de las personas. Es por eso que Cristo dijo un versículo muy fuerte.
ahí en Mateo, capítulo 22. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfría cuando la maldad se multiplica. Y saben, a pesar de que Jesús estaba siendo traicionado y crucificado, no se quejó. Esto no es una queja, sino que oró al Padre pidiendo que fuéramos perdonados. Esto lo hizo porque en su corazón hay perdón. En el corazón de Cristo hay perdón. Y anhelaba que ellos pudieran ver que su necesidad más grande es la de ser perdonados de sus pecados. Aquí cabe hacer otra pregunta retórica. ¿Esa es tu necesidad más grande ahora? ¿Ser perdonado? ¿Puedes ver esa necesidad en otros y tener misericordia por sus vidas? ¿Puedes reconocer que hay muchas personas que requieren ser perdonadas ahora mismo? Bueno, en realidad, esta es la mayor necesidad de todos los seres humanos, de niños, de jóvenes, de adultos y ancianos, en todo momento. Es por eso que, bueno, aquí se ministra a todos, ¿verdad? Así lo hizo el Señor. El ser perdonado de todos nuestros pecados, hermanos, es nuestra mayor necesidad. Porque de lo contrario nos perdemos. Y cuando hemos sido perdonados por Dios, entonces podemos perdonar a quienes nos ofenden. Y también podemos ir a pedir perdón, ¿verdad? A quienes hemos ofendido. Hermanos, el perdón es una fuerza espiritual. Eso nos vuelve esforzados para lo bueno y también valientes. El perdón, hermanos, nos llena de paz. Para ser perdonados es necesario orar como lo hizo el salmista David. Miren, vamos al Salmo 139, versículo 23. Salmo 139. El título de ese salmo es Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Él está en todo lugar y Él todo lo sabe. Dice en el Salmo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Qué hermosa oración, ¿eh? En el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es una súplica de perdón incluso. Hermanos, David siempre reconoció su gran necesidad de ser perdonado por Dios. Siempre. Por eso es que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo podemos ver en múltiples salmos. Él tenía una gran necesidad de perdón, de consuelo, de ser salvado de sus enemigos, de su propio pecado, de ser limpio. Y al hacer esta oración, Dios nos va a recordar a quienes hemos ofendido. ¿Saben para qué, hermanos? Para ir a pedirles perdón. Y si alguien nos ha ofendido, entonces perdonarlo. Y así seremos conforme al corazón de Dios. Y así viviremos una vida en arrepentimiento, con sabiduría y con temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No se duerman, ¿no? Hace calorcito, pero miren, ahora ni me dio ganas de quitarme el suéter. ¿Cuál fue la segunda palabra que nuestro Señor pronuncia? Y ojo, que es prácticamente una predicación la que pronuncia Cristo en la cruz, ¿eh? La segunda palabra es, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vayan allá a Lucas capítulo 23, versículo 39, mis hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 39. Es en esa misma porción de la Reina Valera, donde ya está el Señor crucificado. A su lado, ¿verdad? También crucificado estaban dos bandidos, ¿verdad? Y vean lo que sucede en el versículo 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Queda divoso, ¿verdad? Ese muchacho. Y en el 40 dice: respondiendo el otro. ¿Cuál otro? El otro malhechor, ¿verdad? Le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Así hay muchos, no se arrepienten. Nosotros, dice, a la verdad, dijo este malhechor, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nada más en esa frase hay mucha sabiduría de ese malhechor, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y en ese momento contesta Jesús: ¿está oyendo a un corazón humillado? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pónganse a reflexionar, un malhechor y Cristo allá crucificado. Y ese malhechor diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese malhechor ya no estaba viendo lo natural. Cualquiera que estuviera viendo lo natural diría: ah, caray, ¿de qué reino está hablando este? En el 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, mis hermanos, es lo mismo que el tercer cielo. Miren, vamos ahí a lo que escribe Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Voy a leer hasta el 4. Dice: conozco a un hombre, escribe Pablo, en Cristo, que hace 14 años, y aquí pone entre paréntesis Pablo, dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Aquí describe primero el tercer cielo y luego dice paraíso. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, o sea, indescriptibles, que no les es dado al hombre expresar. Tercer cielo, mis hermanos, es una figura retórica que significa la morada de Dios. ¿Y saben por qué es una figura retórica? Recordemos la oración que hizo Salomón cuando estaba orando por el templo. Hace poco lo vimos, ¿verdad? Allá en el plan de lectura, allá en Primera de Reyes. Él dice que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Alguien de aquí estudia matemáticas y ve los campos vectoriales y los vectores y sabe que con eso hay n dimensiones? Las dimensiones son materiales y Dios se podría materializar en cualquier dimensión, pero Dios no es materia. Y ahí es donde le explota el cerebro al físico, al matemático y al que más sepa. Dios no es gnosticismo, Dios es espíritu y verdad. Por eso es que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Esos pasajes nos revelan la verdad de que la salvación está condicionada al arrepentimiento y a la fe. Pero también nos declaran que la salvación es personal y no se requiere ningún mérito nuestro, sino solo arrepentimiento y fe. Fe en Jesús, mis hermanos, para salvación, y así, al morir naturalmente, estaremos en la presencia con Dios, en el paraíso, mis hermanos. Es una garantía, es una promesa. Miren, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16.
Este ya se lo saben, es más, ni lo busquen, hermano. Juan 3:16. Ya está, me ganaron. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mérito tenía este bandido, ese malhechor? ¿Cuántos hechos acumuló? Solo creyó. En el versículo 17 de Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, este ladrón nunca había sido bautizado. Tampoco había participado de la cena del Señor, mis hermanos. Sin embargo, creyó y fue salvo. Esto nos enseña que a través de la muerte de Jesús en la cruz, se abrió el camino para que todos podamos tener una relación viva con Dios y una eternidad en el paraíso. Hermanos, no sé si has podido valorar e identificar cuando una persona tiene una relación viva con el Señor. Pero es que se nota. Y dices, yo quiero una relación así. La anhelas. Porque sabes, es el llamado de nuestro Creador. Por eso la hermosa respuesta de nuestro Señor para ese malhechor, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la actitud del malhechor? Humillarse ante Dios y creer en Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No es incluso una súplica? Lo podemos orar, lo podríamos orar. Y miren, aquí pues se abre espacio para la tercera palabra que nuestro Señor pronunció. La tercera palabra que pronunció viene de identificar, Dios, una necesidad. Que es impresionante el carácter de nuestro Señor. Él logra identificar necesidades de otros, aun cuando Él estaba en un momento tan crítico. Mujer, mira a tu hijo. Esa es la tercera palabra. Ahora mira tu madre. Vamos allá, Juan capítulo 19, versículo 26, hermanos. Juan 19, versículo 26. Si quieren estudiar, también ahí en Reina Valera, la porción se llama Crucifixión y muerte de Jesús. En el versículo 26 dice, voy a leer desde el 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En el versículo 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. El versículo 27 dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A veces cuando estamos leyendo esta porción, la leemos así muy a la ligera. Pero hay una profundidad hermosa en estos dos versículos. Dice, al llamar a su madre mujer, Cristo no estaba mostrando ninguna falta de respeto, sino que era una expresión incluso de cariño para su madre, al reconocer que al no estar más él, ella tendría una necesidad natural de cuidado y de protección. Al decir, mujer, he ahí tu hijo, Jesús confía a María
al cuidado de Juan. Vean que estaba identificando una necesidad del Señor. Si él no hubiera visto esa necesidad, no hubiese dicho nada. Y al discípulo dijo, he ahí tu madre. Sabemos que se trata de Juan. Así que Juan entendió de inmediato la encomienda. Le acababa de dar una responsabilidad. Y a partir de ese momento, Juan la recogió y la recibió en su casa. La atendió como si fuera su madre. Jesús, mis hermanos, encomendó a su madre a los cuidados de este apóstol, su discípulo amado. Y esto nos enseña la importancia de cuidarnos los unos a los otros y amarnos como familia en Cristo. Hermano, hermana, ¿eres ya capaz de obedecer la encomienda de nuestro Señor? ¿Esa encomienda de cuidarnos unos a los otros? Hay un hermano ahí en Milpalta, ¿no? Que dice, ánimo, hermano, ¿no? Los veo a veces caídos, ánimo. A veces necesitamos una palabra de ánimo, orar unos por otros. ¿Cuántos reconocen que la palabra de Dios es nuestro mayor alimento? Y a través de la palabra de Dios encontramos el sabio consejo, consuelo, también fortaleza, sabiduría. Aquí encontramos una encomienda. Cristo, aún en la cruz, supo ser hijo. La cuarta palabra fue Dios mío, y es una súplica. ¿Por qué me has abandonado? Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, 34. También si están identificando esas porciones, mis hermanos, también en Reina Valera, ahí a partir del 15, capítulo 15, versículo 21, es la crucifixión y muerte de Jesús. Y en el 34 dice, y a la hora novena, se entiende que ya era tarde, mis hermanos, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido, aquí lo traduce el evangelista, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y miren, aquí dice clamó a gran voz, o sea, dio un grito. Estas palabras, de este grito de Jesús, estas palabras él las estaba usando, las tomó del Antiguo Testamento, del Salmo 22, vamos para allá. Este era un salmo escrito por el varón conforme al corazón de Dios. En el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este fue el grito de abandono de nuestro Señor, desde las tinieblas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Es un grito de súplica. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí uno se puede preguntar, ¿pero por qué Dios, el Padre, lo desamparó? Hay una razón, mis hermanos, y es una razón muy fuerte, y espero que la reflexiones. Desamparado, mis hermanos, viene de una palabra en griego que significa dejar y abandonar, separar. Era el momento de la separación, mis hermanos. Pongan mucha atención en esto, mis hermanos. Jesucristo era Dios manifestado en carne y sin embargo fue desamparado por Dios el Padre. Sabemos que uno de los atributos de Dios es la santidad, y aquí hay una profunda verdad que conlleva este hecho, mis hermanos. Justo en este momento, el Señor Jesucristo era nuestro representante. Estaba encarnando nuestro pecado. Él era nuestro mediador y también nuestro sustituto. Él era quien llevaba nuestros pecados en ese momento. El Dios Padre es santo, santo, santo.
Y Cristo en ese momento estaba encarnando todo lo que solo Él pudo hacer para que fuéramos perdonados. Y justo eso es lo que merecíamos, ser desamparados por nuestros hechos detestables. Hermanos, solo podemos empezar a comprender el significado de sus palabras cuando tenemos en cuenta el carácter de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, y no admite el pecado. Él nada tiene que ver con el pecado. Miren, vamos a Habacuc capítulo 1. Versículo 13, mis hermanos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermanos, Dios es tan santo que sus ángeles jamás han pecado y aún así se maravillan de su santidad. Miren, vamos a Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es una adoración a Dios por parte de sus ángeles. Pero el Dios santo, mis hermanos, es también un Dios justo. Y su santidad demanda justicia, que es expresada en sus leyes contra el pecado. La ley moral, hermanos. La ley moral es parte del carácter de Dios, de sus atributos, y está grabada hasta en nuestra conciencia. Si tú en algún momento, si alguno de nosotros en algún momento decide separarse de Dios, abandonarlo, su ley moral está grabada en nuestra conciencia. Y es nuestra conciencia la que nos va a recordar si estamos haciendo el mal. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Dice ahí, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, nada más voy a leer la parte A. El término muerte aquí se refiere a algo más que el término de la vida física. Muerte significa separación, no meramente de la vida, sino de Dios mismo. Y eso en sí ya es una condenación. ¿Se acuerdan que en otra parte de Romanos dice, y no hay más condenación para los hijos de Dios? No hay más muerte, pues. Y escuchen, todos y cada uno, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Así que todos y cada uno estamos bajo sentencia de muerte. ¿Sí lo sabes? ¿Lo crees? ¿O hay aquí alguno que no ha pecado aún? Así es que esta invitación no te lleva a la reflexión. A mejor no me separo de Dios. Como dice él mismo, ahí en Juan capítulo 15, ¿no? Separados de él, nada podemos hacer. Nos secamos. Nos secamos como pámpanos, mis hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ah, caray, no, pues ya perdí.
Ya no lo hicimos. Aquí está la sentencia. Hermanos, el propósito de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue sufrir el castigo por nosotros. Él no tenía pecado. Sin embargo, se hizo por nosotros pecado y cumplió todas las exigencias de la ley. El cordero inmolado, el sacrificio perfecto. Él hizo innecesario el que nosotros tuviéramos que morir por nuestra desobediencia y transgresión. Por eso, mis hermanos, no hay nada que podamos agregarle a su obra. Es por eso que nada de lo que tú hagas le puede agregar algo a su obra. Nada nos puede hacer salvos, Señor. Solo Él, solo su obra, incomparable. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ay, gracias, Señor. Ahí está ya aclarado. Como la misma Biblia responde. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dios es santo y justo en su amor, y por eso es que Jesús murió por nosotros, como nuestro sustituto y nuestro representante. Él no lo merecía, lo hizo por amor, un sublime e incomparable amor. Y saben, y aquí están los jóvenes presentes, es por eso que busquen primero el reino de Dios, porque Él va a pulir el amor que ustedes van a experimentar. No se confunden con las emociones o con lo externo. Lo externo puede ser atractivo, pero engañoso. En cambio, el amor es único, el amor que viene de Dios es sublime. Es que el amor no es un sentimiento o una emoción. Es por eso que dice allí en Eclesiastés, cuando veníamos de camino para acá lo íbamos a ir repasando, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se romperá. Él es la fuente inagotable del amor. Es por eso que se les invita, ¿verdad? A quienes se van a unir, primero busquen el amor que viene de Dios y Él inevitablemente va a crear la unión. Pero cuando la emoción se acaba, ay no, ya no siento lo mismo. Ay no, ya se puso feo, ya le salió panza, ya está calvo, ya se puso vieja, hay desprecio, no hay amor. Porque nada más se mira lo que entra por aquí, por los ojos. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso clamó lo que nosotros debemos clamar. La quinta palabra, mis hermanos, fue tengo sed. Quizás lo que nosotros deberíamos tener. Juan capítulo 19, versículo 18. Juan 19, 18. Perdón, 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo:
para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Aquí yo puedo ver el carácter de un hijo totalmente obediente, un hijo completamente entregado a la voluntad de Dios. Por eso dijo, para que la escritura se cumpliese, escribe Juan. Jesús no pidió de beber, sino que se limitó a declarar su condición. Y esto manifiesta el cumplimiento de la profecía que está en Salmos, capítulo 69, versículo 21. Salmos, capítulo 69, versículo 21. En la Reina Valera, ese salmo se titula Un grito de angustia, y en el versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre no sacia la sed porque es un ácido, así como la Coca-Cola, por cierto, por eso le ponen un chorro de azúcar, para que seas engañado. Si saben que el agua carbonatada, bueno, aquí no es clase de química, ¿eh? Pero es un ácido, H2CO3, ácido clorhídrico, perdón, ácido carbónico. Es un ácido. A Cristo le dieron de beber vinagre, eso no sacia la sed. ¿Y qué dijo él? Tengo sed. En este sentido, la sed de Jesús es vista por muchos como un momento conmovedor que muestra su humanidad y su sufrimiento en el cumplimiento de su misión. Su misión, obediencia hasta el último momento. O sea, se nota que, así como lo dice el autor de Hebreos, que debemos poner nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Cristo sabía lo que venía y vino a ejecutar. Así que Cristo deseaba aplacar su sed para poder clamar la sexta palabra. La sexta palabra es, consumado es. Allí en el versículo 30, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En verdad, estas palabras son una verdadera prédica de nuestro Señor allí en la cruz. Consumado viene de una palabra en griego que significa todo se terminó o todo se pagó. Es decir, todo se completó, todo se logró. Así como cuando hacemos una listita, ¿verdad? ¿Del súper? Ya no te falta nada. Cristo dijo, todo. Todo lo hice. Nada me faltó. Redención. Perdón, todo se pagó y se completó en esta obra. Era una obra de redención, de pago. Pues, redención significa rescate o pago para obtener la libertad por algún mal realizado. La redención es el precio de la liberación. ¿Ya eres libre? Jesús había terminado la obra que su Padre le había encomendado al derramar su vida como ofrenda por el pecado. La obra de la redención y de la expiación. Con estas palabras, el Señor Jesucristo declaraba que su misión de reconciliar a la humanidad con Dios y ofrecer la salvación a todos aquellos que creen en Él había sido completada. Dicho ya esto, Jesús inclinó la cabeza, pero un momento antes de hacerlo, pronunció una palabra más que resuena a lo largo del tiempo. La séptima palabra, mis hermanos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vean que al expresar Padre, en medio de esa gran angustia, de ese gran sufrimiento y de esa agonía, es que podemos ver parte del carácter también de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, jamás rechazó a su Padre. Jamás dijo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Al contrario, se aferró más a Él en todo momento. Y por eso en ese momento dice, clama, dice, encomiendo mi espíritu. Esto es significativo en gran manera porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios. Eso no lo vamos a saber, a menos de que apostates. Y salvar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, a los hijos de los hombres. Y saben, mis hermanos, tenía que ser un sacrificio voluntario. El hecho mismo de que Jesús pronunciara esta palabra a gran voz también muestra que Él había puesto su vida gustosa y voluntariamente para ello. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 11, mis hermanos. Juan, capítulo 10, versículo 11. El contexto de estos versículos es que Él está indicando que Él es la puerta del redil y que Él es el pastor, el buen pastor. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Lo hizo o no? Esto es una verdad. Ya lo hizo. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea que no tiene un amor ágape, sino un amor interesado. Es más, ni es amor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Saben por qué dice esta frase tan hermosa de nuestro Señor? Porque cada día te ve que te acercas en oración, cada vez que vienes aquí, nota que vienes en súplica, que quieres escuchar la voz de Dios. No vienes a ver al hombre, vienes a escuchar la voluntad de Dios. Y vean lo que dice en el versículo 15, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí se nota que Jesús tomó la decisión, el valor y firmeza inquebrantable de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz por sus ovejas, nosotros. Yo soy una oveja del Señor. Somos ovejas del Señor por su amor. Miren, vayan a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Aquí en esta porción está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por cierto, parte de lo que vimos en el tiempo de oración, mis hermanos. Dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo nos enseña también el temor reverente. Y en el versículo 8 dice, y aunque era hijo con mayúscula dice, o sea, el Hijo de Dios, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Tendrá un propósito el que en ocasiones padezcas algo, hermano? Aquí está ese versículo. Si lo hizo con Cristo, ¿cuánto más con nosotros? Y en el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un orden que ya no vence. Este sacerdocio es eterno, mis hermanos. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos terminando, mis hermanos. Filipenses 2:5. Aquí escribe Pablo a los filipenses: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? El de dar su vida por sus ovejas, por sus amigos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Simplemente el materializarse a nuestra forma ya era una forma de humillarse. Pero vean lo que dice la segunda parte de ese versículo: hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, aún se humilló más. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es por eso que no dejamos de hablar de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto que está escribiendo Pablo a los filipenses es lo mismo que les escribe a los tesalonicenses. Aquí muchos de nosotros éramos como sus enemigos cuando no le conocíamos, y hoy estamos aquí rendidos y humillados ante Él. En ocasiones, cuando estamos orando, incluso nos ponemos de rodillas, clamando a Él, suplicando a Él. ¿Y saben qué le escribe Pablo a los tesalonicenses? Hablando de su segunda venida. En el momento en el que Él se manifieste, toda rodilla se doblará. Ay, hermano, pero Trump se va a doblar. Elon Musk, Mark Zuckerberg, toda rodilla se doblará y lo van a reconocer. Van a decir, sí era verdad. Se les va a caer la cara de vergüenza, mis hermanos. Se les va a caer la cara de vergüenza. Por supuesto, nosotros nos vamos a doblar de rodillas si estamos todavía con vida, pero no va a ser a la fuerza, mis hermanos. Va a ser de amor. Sabíamos que vendrías. Lo acabamos de cantar en la alabanza. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Nosotros lo estamos esperando. Mientras otros no lo esperan, nosotros sí. Él será como el relámpago de la mañana, y se va a ver desde el oriente hasta el occidente. Se va a saber, simplemente nuestro espíritu lo va a reconocer. Es una verdad eterna. Así que, en conclusión, mis hermanos, tú y yo necesitamos acercarnos hoy a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor, y ese es el propósito de recordar las últimas 7 palabras en la cruz. Jesús, el gran sumo sacerdote. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Ya con esto concluye. Hebreos 4:14. Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice ahí en el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
Ya lo tenemos, mis hermanos. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. A ver qué sacerdote que veas aquí en la tierra puede hacer eso, mis hermanos. Nadie. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Qué hermosa súplica de parte del autor de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos conoce. Hermano, hermana, no te dejes engañar por el enemigo. Él conoce nuestras debilidades, así que puedes clamar a Él. Dice aquí el autor de Hebreos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el sabio, mis hermanos. ¿Quieres saber cómo salirte de ese atolladero al que te has metido? ¿Ya no sabes cómo dejar de mentir o de engañar? ¿O ya te metiste, ya te ensuciaste, ya estás acá hasta acá, pero de lodo? No esperes a que llegue hasta acá. Clama a Él sabe la salida. Él es el único que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Él estuvo encarnado, pero sin pecado. ¿Por qué crees que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida? Porque Él se sabe el camino, Él se sabe la salida. Oye, Señor, ¿y cómo le hago para salirme de esta? Estaba esperando a que preguntaras. Vete, vámonos. Vean lo que dice en el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Vamos a orar por esta enseñanza y que Dios nos ayude a ponerla por obra, ¿verdad? Los invito a que se pongan de pie. Señor, gracias. Gracias por esta hermosa enseñanza que tú has ministrado, Señor, a cada uno de nosotros, a tu iglesia. Porque entendemos que aún en la cruz tú orabas, clamabas, enseñabas, mirabas las necesidades, Señor. Tu carácter es incomparable, Señor. ¿Cómo no querer imitarte, Señor? Pero somos tan limitados que reconocemos la gran necesidad que tenemos de conocer tu verdad, Señor, de arrepentirnos, de ir constantemente a consultar tu palabra y acudir a tu sabiduría. Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y tú nos lo enseñaste, Señor. Solo un hijo obediente, solo un hijo temeroso es capaz de llevar a cabo la encomienda desde el principio hasta el final. Tú lo hiciste por amor, Señor. Un amor incomparable como el que tú solo tienes para tu iglesia. Un amor que quebranta, Señor, la voluntad más necia que pudiésemos nosotros tener. Gracias. Gracias por ser tan perseverante a través de tu amor. Gracias por tener un amor incomparable para tu iglesia, Señor. Tú la amas con un amor inefable. La buscas una y otra vez, Señor, para que se santifique, para que se purifique. Nos has enseñado a clamar, a interceder unos por otros. Nos has enseñado que por amor es que tú te pusiste en nuestro lugar. Nosotros éramos los que debíamos clamar por ayuda al Padre. Y tú lo hiciste, nos lo enseñaste, Señor. Y Señor, no solo viniste a morir por nosotros, además dejaste incontables enseñanzas para mostrarnos tu carácter, el carácter del varón perfecto, el carácter de un hijo de Dios.
Señor, enséñanos a seguirte hasta el final. Enséñanos a vivir una vida en arrepentimiento, a humillarnos cada día, a clamar por ayuda, Señor, a interceder por otros, a clamar para que la fe de otros no falte, Señor, y que seas tú el punto de unión de esta iglesia, de esta congregación, que clama a ti, que te espera, Señor. Límpianos de toda maldad. Perdona nuestras ofensas, Señor. Mora entre tu pueblo. Gobierna entre tu pueblo, Señor. Te necesitamos y te damos gracias, porque tu gran amor, Señor, en tu gran amor, tú levantaste la mano. Yo voy y pusiste tu vida por nosotros. Tú eres el buen pastor. Por eso es que tu nombre es excelente, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo hombre. Solo tú, Señor. Y por eso, Señor, es que ahora reconocemos que no nos hemos de dejar vencer por el mal, Señor. Venceremos al mal con el bien, porque solo tú eres el bien, Señor. Reconocemos, Señor, que tenemos un sacerdote vivo, eterno, que está intercediendo por nosotros día a día. Y es por eso que ponemos nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, cada día, Señor. Cada día, mientras se dice hoy, y nos amonestaremos unos a otros, para que estemos atentos de hacer tu voluntad. Nos animaremos unos a otros para poder escuchar el sabio consejo de tu palabra. Cada momento, Señor, aquí está tu pueblo, que no se cansa de caminar, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Y por eso clamamos a ti, Señor. Y por eso te bendecimos y te damos la honra, la gloria y la alabanza que tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El universo fue creado por ti. Tu palabra puede sustentar todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad. Ahí está Jesús. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Hace tu mano, hermano, para decir: tú brillas a ti mismo, Jesús. Obediente hasta la muerte de cruz. Dios te salva hasta lo sumo. Tu nombre es sobre todo nombre. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por ti, Jesús. Tu palabra de poder sustentar todas las cosas. Sentado a la diestra de la
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, y sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bendeciré
Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Fue un gusto. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo servicio. Que Dios les bendiga.